Les avanzábamos al comienzo de este informativo que hoy hablaríamos de la violencia de género, no sé si se puede llamar así, ahora lo sabremos, en todo caso la violencia doméstica o familiar, pero hacia los hombres que son víctimas de esta violencia. Y para eso nos acompaña Víctor Martínez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Víctor, eres gerente de Patón y Asociados y creo que os dedicáis casi en exclusiva a defender los derechos de hombres que denuncian ser maltratados. Sí, somos el único despacho de España de abogados especializado en defender a hombres maltratados. Bueno, tengo muchísimas preguntas que hacerte, seguro que en casa también están planteando ya el debate, pero antes quiero invitarles a ver este pequeño reportaje porque los datos sobre maltrato y violencia de género, en el caso contrario, cuando los hombres son los maltratados, no pueden, creemos, ni deben ser ignorados. Si bien hablamos de una minoría en relación a las mujeres, las cifras nos dicen que en el 2008 31 hombres murieron por violencia familiar o doméstica en España. Curiosamente, ahora en el 2009 ya no hay datos. El Ministerio de Igualdad ya no los recoge. Los últimos datos oficiales son los aportados por el Consejo General del Poder Judicial del año 2008 y hablan de 31 hombres muertos por violencia intrafamiliar o doméstica en España. Esto es, una de cada 4 víctimas que se cobra este fenómeno. En cuanto a las cifras de 2009, en el Ministerio de Igualdad no existen datos sobre hombres maltratados. Han desaparecido de las estadísticas, ya que únicamente se ocupan de las muertes de mujeres a manos de hombres. También los hombres han dejado de existir para el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Para esta entidad solo se distinguen 3 tipos de violencia doméstica o intrafamiliar, la que afecta a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Mientras que las mujeres, a través de la protección que les otorga la Ley Integral aprobada por unanimidad, disponen de recursos como pisos tutelados, acceso a viviendas protegidas, ayuda económica o atención psicológica, los hombres que atraviesan por una situación similar no disponen de ninguno de estos recursos. Me comentaba Víctor mientras veíamos el reportaje que ese anuncio te parecía peligroso, te parecía terrible. ¿Por qué? No, simplemente porque presenta una parte de la realidad. Es decir, esa es la cuestión. Si esa parte de la realidad existe y es muy importante hablar de ella y plantearla, pero junto con esa parte de la realidad no podemos dejar de lado otra, que es la de los hombres maltratados. Entonces, cuando hablas de la violencia doméstica, si presentas sistemáticamente a la mujer y nada más que a la mujer como la posible víctima, como la víctima, estás olvidando a una serie de personas que también lo son y que merecen una protección por el hecho de ser víctimas. A mí se me plantean muchas dudas, y máximo en esta sociedad en la que vivimos, que culturalmente es una sociedad, bueno, no vamos a decir que sea machista porque no lo es, hemos evolucionado mucho, pero culturalmente no imagino un hombre llegando a la policía de su barrio a las 12 de la noche para denunciar que su mujer le pega. O sea, perdóname la expresión, pero muchas veces se la ha recogido con pitorreo, ¿o no? Sí, a ver, mira, te voy a dar un dato. Para a nosotros, cuando nos llama un nuevo cliente, es muy raro que nos llame el hombre directamente, la víctima. En el 80%, 4 de cada 5 casos más o menos, son siempre mujeres las que nos llaman para decir... Amigas pocas veces, pero sobre todo hermanas, madres y, muy curioso, nuevas parejas. ¿Sabes? Nuevas parejas de la persona que está sufriendo el maltrato. Al hombre le cuesta muchísimo dar ese paso. Muchísimo. Y desde luego que, claro, lo que planteas llevas toda la razón. O sea, la situación de llegar a una comisaría, y bueno, hablo así coloquialmente, como nos dicen los clientes, delante de todos esos machotes, como digo yo, sí, que me está pegando mi mujer, ¿no? No, es que la respuesta a lo mejor, a una agresión se debe defenderse con otra agresión, con lo cual ya estaríamos hablando de agresión, en este caso hacia la mujer, ¿no? De violencia. Claro, entonces él no se defiende de esa agresión y es el hombre agredido. ¿Qué pasa cuando... Bueno, me parece imposible y dificilísimo, como decíamos, que el hombre dé el paso de decirlo, como dices, en más de un 80% de los casos suelen ser amigas, hermanas, madres quienes denuncian por él, pero una vez que se ha iniciado este proceso, ¿qué parte de la ley defiende a estos hombres? Es decir, una mujer puede llamar al 112, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Un hombre? ¿Cómo le ampara la ley? El Código Penal normal, es decir, que no hay ninguna ley que proteja al hombre. Es decir, igual que la ley de violencia de género, que antes planteabas, ¿no? Bueno, sí, ¿podemos hablar de violencia de género cuando la padece un hombre? Pues desde el punto de vista legal, no. O sea, la violencia de género está definida en la ley como aquella que padecen las mujeres a manos de los hombres, ¿no? De los hombres que son pareja o expareja, ¿no?
Entonces un hombre no está protegido en absoluto, tampoco parejas homosexuales, quiero decir que ni una... No, es que era entre dos hombres, ¿cómo se considera? Tampoco es una violencia de género. No, naturalmente, o sea, violencia de género no es nada más la que padece una mujer a manos de su pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata esto? Pues como un delito normal y corriente, es decir, como si yo tengo una pelea en la calle, es decir, es un delito completamente distinto y por lo tanto pues tiene una tramitación muy diferente, mucho más lenta, por supuesto, ¿no? Pero es que la violencia, cuando una mujer la denuncia, no solo se contempla la física, muchas veces se puede valorar y se puede además penar una violencia psicológica. Sí. En este caso, en el caso de los hombres, eso ya es inviable. Inviable necesariamente no, pero es muy difícil de demostrar, es muy difícil de demostrar. Es decir, en el caso de la mujer siempre tiene la presunción de que lo que ella está diciendo es cierto, ¿no? Es cierto. Entonces, claro, deja muy vulnerables a los hombres. Bueno, el Ministerio de Igualdad no recoge datos, la igualdad aquí va en una sola dirección, pero tendréis vuestros datos, dices, sois los únicos en España que os dedicáis exclusivamente a defender a hombres maltratados. ¿De qué cifras estamos hablando en España? Sí, bueno, es decir, el Ministerio de Igualdad no recoge datos porque no le interesa, es decir, que para su objetivo del Ministerio, pues la violencia que padecen los hombres no tiene ningún interés, ningún interés. El año pasado, como bien decíais en el reportaje, en el año 2008, el 25,6% de los muertos en el ámbito doméstico, de los asesinados, eran hombres, que además es un dato muy interesante si se compara con el del 2007, donde solamente era el 15%, es decir, hubo un aumento del 10%, que es mucho, ¿no? ¿Qué pasa en el 2009? Pues en el 2009 está creciendo mucho más. Es decir, que los datos que yo conozco, que los ha presentado recientemente un juez de Sevilla, que está haciendo mucho bien y explicando estas cosas, hablaba en el ámbito de la pareja que llevábamos 52 mujeres fallecidas en este año y 30 hombres fallecidos. No, ¿qué me estás contando? Estos son los datos que ha presentado ese porcentaje es altísimo. ¿no? Sí. Quiero decir, es tan grave como para que se atienda legalmente y se contemple. Sí, pero incluso si me permites, es decir, que es que desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, si coges la Constitución, que es lo que importa, es decir, ¿qué más da que sean hombres o que sean mujeres los que reciben el maltrato? El caso es una que agresión, son... sí. Exacto. Es decir, que lo que hay que defender y lo que hay que explicar es que no hay ninguna razón para dejar de proteger a estos hombres que tienen esto, que están viviendo estas situaciones terribles, en la medida en la que por proteger a estos hombres no dejas de proteger a las mujeres. Víctor, me has hablado de víctimas, en este caso mortales, pero de víctimas de maltrato que denuncien o casos que estén denunciados ahora mismo, ¿de cuántos estamos hablando? Pues ni siquiera te puedo decir, porque esto sí que es que no hay datos. Claro, es decir, que quien publica los datos es el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Igualdad no habla de esto. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial hace un informe muy interesante y muy completo, pero que probablemente presentará en el mes de marzo del año 2010, ¿no? Y permíteme que te pregunte, ¿cómo son un caso concreto? Es decir, la mayoría de los casos, ¿cuál es la forma más frecuente de agresión que denuncian los hombres? La más común. Sí, mira, hoy por hoy la forma más frecuente es la denuncia falsa. La denuncia falsa está siendo hoy por hoy el maltrato más frecuente, es decir, una mujer pretende obtener una serie de beneficios y entonces, sobre todo de cara al divorcio, entonces pues presenta una denuncia falsa, acusa a su marido en falso, a su novio, exnovio también, de una situación delictiva y entonces pues el hombre inmediatamente se le detiene, se le lleva al calabozo, se inicia un proceso judicial. Y esto para una persona normal pues es terrible, es decir, que le provoca una ansiedad, muchas enfermedades, es decir, nosotros hemos tenido infartos, por supuesto, de gente que dice, yo nunca he hecho nada parecido, además detesto a los maltratadores, es una cosa que a mí me da horror, y ahora yo me veo igual, y infartos directamente, ¿no? Infartos. Suicidios también. No, o sea, se aparta, claro, en el caso de los hijos además se utiliza mucho, algunas mujeres utilizan para no tener que discutir acerca de la custodia, por ejemplo, y se denuncia mucho esto, ¿no? Esta falsedad desde luego, de testimonio. Desde luego, hay una utilidad directa. ¿Y violencia física? Violencia física hay, y lo que te digo, cada vez más, es decir, que nosotros sí que vemos claramente como cada vez hay más casos. Es decir, como la mujer está ultra protegida, está empezando a darse cuenta de que tiene una capacidad que antes no tenía y que está aprovechando, muy mal aprovechado, pero lo está haciendo. Es decir, mira, si quieres te cuento rápidamente un caso. El año pasado, en el 2008, en Patón y Asociados tuvimos en torno a 150 casos, es decir, que no es algo ni mucho menos residual.
Y a pesar de vivir tantos casos, sigue habiendo circunstancias que a mí personalmente pues me llegan, ¿no? Es decir, que me conmueven, ¿no? Y mira, nos llegaba hace un mes más o menos, me llamaba por teléfono un hombre destrozado, llorando sin parar, ¿no? Prácticamente 1 minuto estuve al teléfono con él hasta que pudo empezar a explicarme, ¿no? Me decía, mira, llevo 3 años casado y mi mujer me pega prácticamente pues desde que nos casamos. Dice, pero no hay ningún problema. Dice, porque yo lo que hago es que me escondo, voy corriendo y me escondo en el baño. Entonces cierro el baño y allí me quedo. Dice, por lo tanto, dice, mira, yo llevo así 3 años. Me decía, esto no es ningún problema. Dice, llevo ya 3 años, lo he asumido, sé que mi mujer pues tiene problemas psicológicos y entonces, pues bueno, yo intento entender esta situación. Me decía, pero, dice, la semana pasada ha ocurrido algo que no me había ocurrido hasta ahora. Y es que mi mujer estaba muy enfadada y me dijo, sal del baño, que te quiero pegar, ¿no? Entonces, claro, él decía, oye, mira, no voy a salir. Dijo, mira, o sales inmediatamente o llamo a la policía diciendo que me estás pegando una paliza. Entonces el hombre, pues ignorante completamente de la circunstancia legal, dijo, mira, lo que quieras, porque yo es lo contrario, estoy aquí protegiéndome, ¿no? Entonces la mujer cumplió, llamó a la policía, fue la policía a casa, fue la policía quien le sacó del baño, lo sacó esposado y estuvo 3 días en el calabozo acusado de haber pegado una paliza a la mujer, ¿no? Y me decía él, dice, mire usted, dice, yo las palizas las tengo muy asumidas. Dice, pero yo estoy ahora mismo hablando con usted y yo no sé si va a venir ahora mismo la policía a detenerme porque mi mujer me haya acusado de otra cosa, ¿no? Y lleva 3 años recibiendo agresiones físicas. Tenía, bueno, cuando ya empezamos a tramitar el caso, tenía varias costillas rotas en este momento, ¿no? O sea, que es demostrable, quiero decir, que sí, por igual supuesto. que por el caso de mujeres se puede demostrar. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero quiero decir que es la situación idéntica de muchos casos que se plantean de mujeres, ¿no? Bueno, y la pregunta, perdona un momento, sí. ¿por qué hay que dejar a esta persona, a este hombre, sin protección? Yo no lo entiendo, no lo sé y no he conseguido a nadie que me pueda responder a esta pregunta, ¿no? Víctor, me gustaría pensar, primero, que no hay mucha gente en esta situación, ni en ningún caso, ni en hombres ni en mujeres, pero bueno, la realidad está allí y los datos no nos inventamos, son reales. Me gustaría pensar que si alguien en una situación similar o conoce a alguien en una situación como esta nos está viendo ahora, haya visto un hito de esperanza, porque un hombre maltratado no puede llamar al 112, o el número de 016, perdón, al 016 no puede llamar, porque dicen que no le pueden ayudar, que es solo para mujeres. Entonces, ¿dónde pueden acudir? Dinos cuál es la dirección de vuestro bufete. Sí, yo lo que les invito es a 2 cosas. Lo primero, siempre denunciar, es decir, que asuman la circunstancia, asuman su situación, denuncien. Sí. Y desde luego, muy importante, 2 profesionales, una ayuda psicológica que es imprescindible para poder que la persona salga de esta situación y una ayuda jurídica, una asesoría jurídica especializada en esta cuestión, porque es muy difícil en este momento defender a un hombre maltratado, ¿no? Bueno, vamos a recordar a vista vuestra página web, www.patoniasociados.com. Se pueden dirigir a vosotros y tú, Víctor Martínez, que eres el gerente. Exacto. Como te han visto la cara, igual van y preguntan directamente por ti. Encantado. Muchas gracias por contarnos esto, por compartir el testimonio y hacéis una gran labor. Gracias ojalá no tuvierais tanto trabajo y podíais dedicaros en otro tipo de derecho, que no fuera esto, pero bueno, también hace falta, ¿no? Gracias a vosotros especialmente por dar cabida a esta gente que nos estará viendo y que está padeciendo esta situación. Necesitan voz también. Hasta siempre, Víctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy